Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a hacer estos nuevos videos de psiquiatría y vamos a empezar con uno de los temas más importantes, que es psiquiatría infantil. ¿Por qué es tan importante? Porque cuando uno conoce las patologías psiquiátricas de los niños y las interviene, en particular cuando lo hace a tiempo, suele cambiarle la vida no solamente al niño, sino que muchas veces a la familia completa que está enfrentándose a este niño. Y vamos a empezar con uno de los temas en el cual el diagnóstico oportuno y la intervención temprana es más importante porque tiene resultados más intensos en la medida en que, repito, se diagnostique temprano y se intervenga lo antes posible, que es el trastorno del espectro autista, que se abrevia con la sigla TEA y que antes se llamaban los trastornos generalizados del desarrollo, que hoy en día ese sería un término un poco más obsoleto. Ahora, empecemos. ¿Cuál es la causa del TEA, del trastorno del espectro autista? Y la verdad es que no se sabe, sin embargo, tiene un componente genético importante, dado que hay cierto grado de agregación familiar, hay un porcentaje más alto de hermanos con TEA, de niños que ya tenían TEA desde antes, y lo mismo ocurre con los padres y con otros familiares. Ahora, un porcentaje súper importante de los casos no tienen ningún tipo de antecedente tampoco. Ahora, la prevalencia en este caso es bastante elevada. Algunos estudios dicen cerca del 1% de la población, hay algunos que dicen que incluso un poco más, y más allá de eso, los rasgos del espectro autista se pueden ver con una probabilidad todavía más alta en la población. ¿Cuál es la clínica de este espectro? Bueno, como su nombre lo dice, es un amplio espectro de manifestaciones y sepamos que el espectro autista es todo un espectro gigante de distintos niños y que cada niño a su vez es un mundo, así que aquí hay que tener bastante ojo clínico para poder hacer el diagnóstico. Ahora, repito acá, saber identificar temprano una condición del espectro autista, si bien el nombre habitualmente sigue siendo trastorno del espectro autista, lo más correcto es hablar de una condición del espectro autista porque no es una enfermedad propiamente tal, actualmente no se considera así, sino que se considera parte de la neurodiversidad, pero el saber identificarla temprano es algo que cambia radicalmente el pronóstico. ¿Por qué? Porque requieren justamente una estimulación que es distinta a el de los niños neurotípicos, que son los niños entre comillas normales. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas más importantes? Esas tres: la rigidez cognitiva, por un lado, que lo vamos a ver con cierto detalle, los intereses restringidos, que igualmente los vamos a explicar con bastante detalle, y las dificultades en la socialización. Y además es muy frecuente que vengan con alteraciones sensoriales de distinto tipo, que también las vamos a ver con un grado de detalle importante, y en algunos casos se afecta el lenguaje. Ahora, en el caso de los niños con un trastorno más severo, habitualmente hay retraso del lenguaje, pero en el caso de los niños que vienen con una condición más leve, muchas veces el lenguaje se conserva, aunque puede venir con ciertas modulaciones que también vamos a explicar. Y lo vamos a ver con cierto detalle porque a los médicos muchas veces se les pasan las condiciones del espectro autista, no son capaces de diagnosticarla, a los padres les ocurre igual, y la idea de este video en particular es que los médicos sean capaces de identificarlo y ojalá que cualquier persona sea capaz de al menos sospechar una condición del espectro autista para poder hacer la intervención oportuna. Empecemos con este concepto de rigidez cognitiva, que es justamente la falta de flexibilidad en el pensamiento y que se caracteriza por las dificultades en transitar de una actividad a otra. Ejemplo, se quedan pegados haciendo una cosa y les cuesta el cambiar, y eso muchas veces puede llevarlo, ejemplo, a que haga una rabieta, a que haya alguna dificultad, y luego al volver a sacarlo de su rutina o alguna otra cosa de este tipo, nuevamente puedo encontrar o resistencia o un mal comportamiento, y a veces esto se confunde con el trastorno oposicionista desafiante, en que uno está acostumbrado a que en el oposicionismo lo que hay es una mala disciplina y el llevarle la contra a la autoridad, pero en este caso se puede ver algo muy similar, pero debido a que hay una dificultad en cambiar desde una actividad a la otra. En segundo lugar, es muy frecuente que sean niños que tienden a ser repetitivos, que tienden a hacer las mismas cosas, que tienden a caer dentro de rituales y que tengan una rutina, por si acaso es algo bueno, que les disminuye bastante el estrés, pero que hay que tener cuidado igual de que esta rutina sea lo más flexible que se pueda al momento de ir como implantándosela. Y además es muy frecuente que tengan ideas fijas también respecto a ciertos temas y que cuesta sacarlos de ellas, y además es a veces un poco chocante para las personas externas al momento de interactuar con ellos, el que se mantienen muy como fijos y firmes en una idea que les puede traer algún grado de conflicto con los demás, y que eso incide nuevamente en las dificultades en la socialización.
Segundo lugar, estos intereses restringidos. ¿A qué se refiere eso? Que tienen algún tema de interés, pero es un tema de interés acotado, en el que para él es bastante importante, que lo disfruta bastante, y pueden ser de amplios tipos, ejemplo, los dinosaurios, los números, las matemáticas en general, algún juguete en particular, en el caso de un niño chico que le encanta su juguete y está siempre con él, una serie de televisión y, por ejemplo, habla solamente de Paw Patrol o de Dora la Exploradora y se mantiene en ese tema como un tema muy importante. Y en el caso de los adultos con trastorno del espectro autista, muchas veces se ve con otros temas, ejemplo, temas de índole política, de índole religiosa, aunque puede ser igualmente con los dinosaurios, con la ciencia, con lo que sea, ¿ya? Ahora, lo importante en el interés restringido es que eventualmente puede limitar la interacción. Es tanto lo que la persona con la condición del espectro autista se interesa en este tema que deja de lado otros temas e incluso deja de lado el compartir este tema con las demás personas cuando no es del interés de las demás personas. Y por lo mismo es muy importante ver y diferenciar entre un interés restringido que es funcional, ejemplo, a alguien que le interese mucho su trabajo o la ciencia o las cosas que eventualmente vaya a aplicar, lo ideal es fomentarle ese interés, incluso usar el interés para seguir explorando otras cosas. Ejemplo, si le gustan los dinosaurios y queremos fomentar la empatía y ese tipo de cosas, que nos pongamos en el lugar del dinosaurio, la forma en que piensa, la forma en que analiza, versus así es que es un interés totalmente disfuncional que lo abstrae mucho y que lo aleja del resto de las personas, que en ese caso lo ideal es cortar los estímulos relacionados con ese interés. Todo esto se traduce de una u otra forma en dificultades en la socialización, porque los niños vienen con dificultades justamente en captar las intenciones, el lenguaje, la comunicación como más fina desde la otra persona. Y eso hace que, por ejemplo, vengan con una disminución del contacto visual. De hecho, hay niños que no tienen contacto visual y que si miran alguna parte de la cara suele ser más la boca. O vienen algunos que sí tienen contacto visual, pero es un contacto visual que dura menos tiempo, que eventualmente tiene una como intensidad o una riqueza menor. Es un contacto visual más pobre en el cual es más difícil el percibir y el transmitir a través de la mirada, del contacto visual, las distintas cosas que uno habitualmente comunica en la interacción social. Tienden a ser más solitarios. En alguna como parte del espectro es porque no les interesa mucho la interacción con otros niños, pero en otros casos, y aquí hay que tener mucho cuidado, sí tienen interés en interactuar con las demás personas, pero justamente sus otras dificultades hacen que muchas veces lo aísle el resto de la sociedad, el resto de los niños, y que terminen estando solitarios no porque quieran estarlo, sino porque el resto los aísla. Así que es una de las cosas que hay que combatir también. Es muy frecuente, y esto es algo como de las cosas más importantes, que tienen serias dificultades en el lenguaje implícito, en todas las cosas con doble sentido, en todos los códigos sociales, ejemplo, en toda la gesticulación no verbal, y tienden a ser bastante literales, en el sentido en que no entienden, repito, como frases de doble sentido, o que intentan buscar alguna otra cosa, o alguna cara, por ejemplo, que uno le hace así como para que se quede callado, o lo que sea, o para que entienda, y muchas veces no son capaces de leer eso, son mucho más verbales en el caso de los que logran lenguaje, y repito, bastante literal. También una cosa que no todas las personas saben evaluar bien, pero que es súper importante porque es algo que se altera con una frecuencia bastante relevante, así que vale la pena evaluarlo en todo niño, es el tema de la atención conjunta, que es esta capacidad de mantener la atención sobre algún objeto en conjunto con otra persona, con una o más personas. Y una de las cosas más frecuentes ahí es la mirada de 3 puntos, que en general cuando yo le quiero mostrar un objeto a otra persona, yo suelo mirar el objeto y luego vuelvo a mirar a la persona de manera de lograr el contacto visual, y luego vuelvo a mirar el objeto, que es algo innato. Las personas están hechas para fijarse en la mirada de la otra persona, del otro, de manera de ver qué es lo que están viendo, y de esa manera se produce esta comunicación. Y justamente aquí se pierde esta atención conjunta y habitualmente tienen una mirada de solamente un punto. El niño está mirando otra cosa y uno le dice mira esto, y miran directamente ahí sin volver a mirar a la persona con la cual están interactuando.
Ahora, también es frecuente que vengan con alteraciones sensoriales, no son únicas del espectro autista, se ven también en los trastornos por déficit atencional y en niños normales también, por si acaso, que una de las cosas más clásicas es que caminan en punta de pie, que la marcha en punta de pie es algo normal hasta los 3 años, pero después de eso ya hay que ponerle ojo y aún así, después de los 2 años siempre hay que mirar con mayor detenimiento a alguien que camina en punta de pie y siempre hay que mirar con algún grado de detenimiento a alguien que camina en punta de pie, pero recordando que es algo que puede ser normal. Los manierismos y las estereotipias, que son de las cosas muchas veces más fáciles de identificar cuando uno las conoce, que son justamente algunos movimientos que no tienen un sentido como funcional, pero que le sirven al niño como para disipar su ansiedad, su angustia, y los más clásicos son el aleteo, ¿ya? Que puede ser de este tipo o de este tipo y que se relaciona muchas veces con una situación de estrés o con una situación de felicidad, así uno le está dando el chocolate al niño y empieza con ese movimiento. Las otras son el abrir y cerrar las manos, el cruzar los dedos de esta forma, el llevarse las manos a las orejas, el aplaudir también, ¿ya? Ahora, aparte de eso, es muy frecuente que distintos estímulos sensoriales puedan estresarlos o serles desagradables, como ejemplo los ruidos muy fuertes, y muchas veces se ve que el niño anda súper bien jugando con un único niño, pero que ya se le dificulta cuando hay una cantidad de niños muy grande porque hay un griterío muy intenso, o cuando la música está más fuerte, o cuando hay mucho ruido ambiental, tiende a estresarse, se va más solo, etc. Lo mismo ocurre a veces con algunas texturas y que caminan en punta de pie cuando el piso tiene alguna textura distinta, cuando está frío, o al tocar las cosas que no les gusta tocar, ejemplo, la crema de afeitar o alguna cosa así. Y lo mismo ocurre a veces con las comidas, en que uno ve que es un niño que cuesta mucho alimentarlo, y no es que no le guste la comida, sino que la textura de la comida eventualmente lo altera y hace que la rechace. Así que, nuevamente, un niño que sea muy difícil, que uno vea que está con mucha alteración sensorial, hay que ponerle ojo también. Ahora, el TEA, repito, tiene un espectro muy amplio de manifestaciones. Incluye el antiguo síndrome de Asperger, el antiguo autismo, ¿cierto? Y la verdad es que todavía esos dos conceptos sirven para, de una u otra forma, tender a semi-clasificar a los niños con TEA para poder abordarlos terapéuticamente. Ahora, existe también el trastorno generalizado del desarrollo no especificado, que sigue siendo un concepto hasta cierto punto obsoleto, pero lo más importante actualmente es que incluye un amplio abanico de condiciones que son distintas entre sí y que si bien tienen un enfoque terapéutico similar, tienen algunas diferencias. Ahora, el Asperger, ¿cuáles son sus características? Se dice que es más leve, en particular porque logra lenguaje, y el lenguaje es una de las cosas que incide más en el pronóstico de la persona con la condición del espectro autista. Suelen tener una forma de pensar distinta, ya no es que sea algo malo, sino que es diferente, es parte de la neurodiversidad, y muchas veces tienen estas áreas de interés distintas que a veces son restringidas, así que hay que tener cuidado con eso. Y el síntoma más importante, que es el que más afecta finalmente a la familia y al niño, son estas dificultades sociales. Y en el Asperger es muy frecuente que sí tienen interés en conseguir relaciones sociales, pero que no lo logran de una manera efectiva, pero con apoyo pueden hacerlo, y pueden hacerlo bastante bien. En el caso del autismo, en cambio, del antiguo autismo o de los TEA más severos, es más frecuente que tengan un gran retraso del lenguaje. Incluso hay casos que no logran lenguaje, pero en la mayoría con adecuada estimulación sí lo logra, y de toda la comunicación, porque acuérdense que no solamente afecta el lenguaje verbal, sino que el lenguaje no verbal de una manera todavía más importante muchas veces, y si es que es muy profundo puede afectar el desarrollo cognitivo. O sea, sí se ven algunos casos de discapacidad cognitiva secundario a un trastorno del espectro autista que sea muy severo. Ahora, la típica pregunta es: ¿y cómo es la inteligencia de los niños con TEA? ¿Es cierto que son genios? ¿Es cierto que son más inteligentes? ¿O es cierto que vienen con retraso? Y esto es algo que hay que saberlo. Por regla general tienen inteligencia normal. Ahora, hay casos de niños que sí son realmente muy inteligentes, y en particular como tienen un interés restringido, un interés, algo que les importa mucho, es muy frecuente que en esa área en particular sí se desarrollen y se destaquen más que el resto. Y el ejemplo más clásico es Greta Thunberg, que ella va y conoce perfectamente el tema medioambiental y lo puede comunicar de una manera súper como adulta, o al menos de una manera que se ve hasta cierto punto genial en comparación con otros niños, pero seguramente tiene algunas otras dificultades
dificultades en otras áreas. Pero que quede bien claro, hay niños que sí son muy inteligentes y su inteligencia también marca muchas veces el pronóstico. Y con una adecuada estimulación uno puede romper un poco esta rigidez y puede abrir un poco estos intereses restringidos y hacerlos súper funcionales, incluso tan o más funcionales que una persona neurotípica. Ahora, como última cosa, sí hay algunos casos de discapacidad cognitiva debido a un TEA, y eso ya lo explicamos, y justamente la estimulación tiene que tender a evitar esto. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico es absolutamente clínico. La recomendación siempre es ante la sospecha, y que basta un bajo grado de sospecha, hay que apoyarse en pruebas estandarizadas. Esas existen habitualmente, las hace o el psiquiatra o mayor frecuentemente la terapeuta ocupacional o el terapeuta ocupacional o algún psicólogo especializado en esto. Pero lo ideal es aplicar estas pruebas estandarizadas de desarrollo, como por ejemplo el A2. También existen pruebas de screening, y apréndanse ese nombre, el MCHAT, en el sentido en que idealmente, ¿quién debería hacerse esa prueba? Pues absolutamente todos los niños. Todos los padres de todos los niños deberían en algún momento hacer este tipo de pruebas. Idealmente se hace en niños bastante chicos, entre 18 meses hasta los 2 años, en el sentido en que ya permite inmediatamente identificar a las personas que tienen una probabilidad más alta de tener un TEA, y por lo tanto, en el caso de que está alterado, se aplica ahí esta prueba estandarizada de desarrollo y se empieza la estimulación temprana. Y repito, el iniciar la estimulación temprana a esa edad, a los 18 meses, a los 2 años, causa pero maravillas en estos niños. Como otra cosa, es un diagnóstico evolutivo, no es un diagnóstico que se haga en un instante. Muchas veces hay que hacer más pruebas, hay que mantener al niño en observación para ver finalmente si es que tiene una condición del espectro autista o no. Y esto es lo más importante, el diagnóstico, que muchas veces le cae como un peso muy fuerte a la familia o al niño, ¿cierto? Le pone una etiqueta bastante negativa para la sociedad actual que hay en Chile. Que quede bien claro, es solo una herramienta de trabajo, es ponerle nombre a una situación de manera de poder trabajar con ella. Pero, repito, son parte de la neurodiversidad, no es una enfermedad, al menos no se considera así en la actualidad, y deberíamos como médicos seguir trabajando en incentivar eso. ¿Cuál es el tratamiento del TEA, o más que el tratamiento, el manejo del TEA? Pues repito, y esto ha sido bien majadero, porque si ustedes son médicos y están viendo este video, lo que tienen que hacer es aprender a identificar a los niños con TEA lo antes posible. Y si usted no es médico, sino que es un padre, tiene que también acordarse que esto existe para el ponerle ojo, porque es mejor equivocarse de más a equivocarse de menos en esta situación, porque mientras antes yo inicio la intervención, pues mejor. Ahora, como cosa importante, nunca es tarde. Si el diagnóstico no se hizo a los 2 años y se hace a los 8 años, pues todavía se puede intervenir, y si alguien se hace su diagnóstico a los 40 años, pues también puede mejorar su vida de manera bastante importante, a pesar de que lo más probable es que ya ha logrado sobrellevar la mayoría de sus dificultades hasta los 40 años, pero todavía puede mejorar en varias otras cosas y ser más feliz. Ahora, la educación a los padres es una de las cosas fundamentales del manejo del TEA, porque así de simple, no es un niño que haya que criar y educar y estimular de la misma forma que un niño neurotípico. Es un niño que requiere reforzamiento en otras áreas y que seguramente no requiere reforzamiento y estimulación en alguna de las áreas que uno está estimulando. Y es bien clásico que le quieren meter las letras así y los números y que aprenda todo ese tipo de cosas, cuando lo que él necesita justamente a mejorar su contacto visual, a entender el lenguaje implícito, a ganar habilidades sociales, a el ser más flexible desde el punto de vista cognitivo, al tener autorregulación y control, etc. La terapia ocupacional ayuda mucho, lamentablemente muchas veces es algo caro y que no está disponible, pero existen terapeutas ocupacionales y muchas veces hay trabajos de grupo para las personas que no tienen tantos recursos, y eso en Chile al menos está disponible y ayuda mucho, tanto a los padres como a los hijos, y está siempre enfocado en ir desarrollando las distintas habilidades. Obviamente eso depende de cuál sea la habilidad concreta que cada niño tenga disminuida, y por eso, repito, es un espectro y cada niño es un mundo, y en cada niño esta evaluación estandarizada del desarrollo permite identificar justamente cuáles son las habilidades a las cuales hay que ponerle mayor ojo, y como es algo evolutivo, a medida que van mejorando, ¿cierto?, uno se va focalizando en las cosas que sea importante focalizar, ¿ya? También importantísimo, prevención del bullying. La mayoría de los colegios actualmente están incorporando educación diferencial, apoyo en este tipo de casos. Afortunadamente la sociedad en el mundo y en Chile ha mejorado
mucho en esto, pero es una de las cosas que hay que estar muy atento. Tanto si un niño tiene y sufre bullying, ver que no vaya a tener alguna de estas condiciones o alguna otra, y al mismo tiempo alguien que ya tiene el diagnóstico, hay que prevenir activamente el bullying metiéndolo en un ambiente que maneje el tema y teniendo harto cuidado en cómo la red de apoyo va a manejar y a proteger a este niño. Ahora, que quede bien claro, en resumidas cuentas, es un tratamiento multidisciplinario y que es sistémico porque hay que trabajarlo junto con la familia, pero que puede generar realmente maravillas. Y aquí me gusta mucho este ejemplo del niño sordo y los audífonos. Si yo tengo un niño que no es completamente sordo, que simplemente tiene dificultades serias para escuchar y yo no lo manejo bien, ese niño nunca va a aprender a hablar, no va a lograr comunicarse, no va a aprender las cosas que habitualmente se enseñan. En cambio, un niño sordo que yo le pongo audífonos es un niño que va a ser absolutamente normal. Y en este caso es lo mismo, solamente que la, entre comillas, discapacidad no es que no escuche, sino que tiene algunas dificultades para percibir la comunicación desde el otro o para manejar sus intereses y su flexibilidad. Y si es que yo intervengo esto y le doy esas herramientas, el niño, repito, se va a sentir mucho mejor, se va a desarrollar mucho mejor, él va a ser mucho más feliz y la familia va a ser mucho más feliz también. ¿Ya? Veamos algunos casos solamente para ilustrar cómo podría preguntarse en el EUNACOM, que es un niño de 2 años que dice 20 palabras, que eso es poco, porque a los 2 años debería decir muchas más palabras y debería además armar al menos algunas frases. Juega siempre con el mismo juguete, eso es algo que muestra algún grado de rigidez cognitiva, y camina en punta de pies, no le gusta que lo toquen, viene con estas cosas sensoriales. Ahí se está preguntando un clásico caso de un niño con TEA, o al menos la conducta ahí es sospechar un TEA y el ir a una evaluación para una intervención bien temprano. Y fíjense, a los 2 años se puede hacer. Este es un caso de una niña un poco más grande, tiene lenguaje algo pedante. Fíjense, no es que tenga un lenguaje con un retraso del lenguaje, sino que usa palabras que son absolutamente como desajustadas para su edad, sino que se ven como en un niño más grande. Está muy interesada en los medios de transporte y habla todo acerca de los helicópteros, los globos aerostáticos y el motor de los autos y lo entiende perfecto, pero tiene dificultades en otras áreas, tiene dificultades, ejemplo, en el juego con otros niños. Y justamente estas disarmonías, ¿ya?, es una de las cosas que son muchas veces más evidentes para los padres y que son de las cosas que inmediatamente tiene que hacer saltar la alarma de una condición del espectro autista. El caso 3, y en este caso seguramente hay que hacerle el enfoque multidisciplinario completo, y el que tenga un interés restringido no obliga a quitárselo. Uno eventualmente puede dejar que disfrute de él, pero nuevamente hay que ver qué tan funcional es y qué tanto se puede explotar ese interés restringido como para ir ampliándolo justamente. El caso 3, hombre de 19 años, excelentes habilidades en matemáticas y en programación, pero con dificultades en aplicar sus conocimientos en asuntos prácticos. Eso es una de las cosas frecuentes que uno ve en la gente con el espectro autista, que justamente se centra en alguna cosa, pero no necesariamente su interés va a ser de tipo funcional. Alguien que es seco para las matemáticas y para la programación, uno puede lograr que sea una persona muy exitosa en esa área, pero si es que tiene una condición del espectro autista, probablemente haya que trabajarlo para asegurarse de eso. Hay algunos niños que sí son muy exitosos en esa área igual, pero hay otros que no, así que hay que tener harto ojo, y que diga que no tenga amigos, nuevamente es algo que sugiere mucho que viene con estas dificultades en la socialización, ¿ya? Así que espero que haya quedado claro. Esta fue una clase que va con un poco más de profundidad a lo exigido en el EUNACOM, pero de verdad es de los temas que puede cambiarle la vida a una familia y a un niño, así que apréndanselo, aplíquenlo y ojalá que les sirva, ¿ya? Que estén bien.